Amén. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya. Buenas noches, amigos, hermanos, familiares, colegas. Buenas noches oficialmente. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Por aquí más una vez, su amigo, su hermano, su siervo, en el nombre de Jesús, misionero y profeta del Señor, César Augusto Machado Figuera. Y bueno, más un miércoles yo quería, si el Espíritu Santo me permite, poder compartir la palabra del Señor, poder de alguna forma, en el nombre de Jesús, predicarle la palabra del Señor, el Evangelio del Reino. Amén. En el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a esperar un poco, a ver si más otra persona se conecta. Claro, yo no dependo de una persona para predicar la palabra, que mi llamado es predicar la palabra, mi vocación es predicar la palabra, como profeta del Señor. Mi vocación es escuchar y obedecer lo que el Señor manda. Amén. En el nombre de Jesús. También la palabra me enseña que donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad, y el Señor envía salvación y vida eterna. Entonces, bueno, si el Espíritu Santo está aquí, tengo la palabra del Señor aquí, gloria a Dios, entonces creo que estamos perfectos. Pero bueno, también es necesario predicar la palabra. La Biblia me enseña que ¿a quién enviaremos? Y yo le dije al Señor una vez: heme aquí, Señor. Y bueno, gracias a Dios por su misericordia, por su infinita gracia, por su fidelidad. Estoy aquí en este país, aquí en Brasil, en la ciudad de Manaus, para la gloria del Señor. Y desde aquí, desde esta cuarentena que ya se ha alargado más de lo debido, bueno, gloria a Dios, en este tiempo de aislamiento social, tiempo de pandemia que todavía no ha acabado, infelizmente el coronavirus continúa matando personas. Como dice una hermana hoy, esa maldición, ese maldito coronavirus, una palabra fuerte, pero bueno, el Señor es soberano, Dios es soberano, Él está en el control de todas las cosas, absolutamente nada en absoluto huye de su mano, nada se le escapa al Señor Dios Todopoderoso. Entonces invocamos en esta noche al Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, que sea el Señor manifestándose, ministrando en esta noche. Señor, que tu sangre preciosa se manifieste, mi Dios amado, primeramente en mi vida, amado Dios, y que tu poder se manifieste a través de tu palabra, mi Dios amado. Que acontezca y que pase, Señor, de la forma, Señor, como cuando Pedro estaba hablando y predicando tu palabra, hablando de ti, Señor Jesús, ministrando, mi Dios amado, de tu presencia, Señor, de sus experiencias contigo, Señor Jesús. Y las veces que predicaba, mi Dios, tu Espíritu Santo se derramaba en la multitud. Y muchos eran salvos, Señor, a través de la palabra. Aleluya. Buenos hermanos, gloria a Dios. Aleluya. Que sea el Señor esta noche hablando, que sea el Señor ministrando, que sea el Espíritu Santo fluyendo en el nombre de Jesús. Yo he aprendido que la palabra por sí sola ya tiene vida, pero yo creo que la palabra tiene más efecto y más poder de vida cuando es predicada, cuando es anunciada, cuando es proclamada, cuando es profetizada, cuando es divulgada, cuando es pregonada por las naciones. La palabra tiene más efecto y más poder, porque una palabra o la Biblia, si usted la tiene cerrada en su casa, no la lee, no la medita y no la vive, no tiene ningún efecto. Así usted abre el Salmo 91 en su casa y lo tenga abierto,
no va a pasar absolutamente nada. Amén. No va a pasar absolutamente nada, porque se tornaría una palabra vacía. Se tornaría una palabra vacía. O sea, sin efecto, como muchos cristianos han tomado la Biblia, específicamente el Salmo 91. Lo tienen como un amuleto en sus casas, en sus esquineras, en la mesa, en la nevera, en el microondas, en las puertas de los baños, en las puertas de sus casas. Tienen como un amuleto el Salmo 91. Y una vez yo prediqué ya sobre el Salmo 91 y realmente es una palabra poderosísima. Es un salmo maravilloso, es un salmo lleno de revelación, lleno de conocimiento, lleno del poder de Dios, lleno de poder del Espíritu Santo. Y es verdad, yo concuerdo que tenemos que colocar la palabra en las paredes, en los dinteles, pero más importante, colocarla aquí en nuestro corazón. Y aún más importante es vivir esa palabra. Y una de las partes de vivir la palabra de Dios es predicarla, porque es una orden que el Señor Jesús nos mandó, que nos dejó en la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñando todas las cosas que el Señor Jesús nos ha mandado y nos enseñó. Entonces es una forma de vivir la palabra, es una forma de manifestarla, es una forma de obedecerla, es predicarla, es una forma de vivirla, es hacer el it de Jesús. Y lo demás se manifiesta en la obediencia. Las demás cosas que vienen por predicar la palabra, me refiero a las señales, a los milagros, a los prodigios, al poder que se desata cuando una persona obedece en predicar la palabra del Señor, en llevar el Evangelio del reino, como el Señor Jesús nos enseñó y nos dejó ese legado y nos mandó que este Evangelio del reino sea predicado a todas las naciones. Y bueno, hermano, yo les puse ese título hoy porque vamos a hablar sobre la palabra. Continuamos hablando sobre la palabra. Hablar de la palabra es hablar de la verdad, y hablar de la verdad es hablar de Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad, y Él es la vida también. O sea, la verdad nos lleva a la vida, la verdad nos revela el camino, la verdad nos revela a Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a hablar hoy del Evangelio. Yo le puse esa pregunta, es una pregunta: ¿qué estás ministrando tú? Yo le iba a poner ¿qué estás predicando? Pero para que muchas personas no se enfoquen solamente en la parte de predicar en sí la palabra, coloqué ¿qué estás ministrando? Porque cuando se pregunta ¿qué estás ministrando tú?, eso también está incluyendo a aquellos que cantan o que adoran, aquellos que tocan un instrumento, aquellos que danzan o que ministran a través de la danza. O sea, ¿qué estamos ministrando hoy? ¿Qué estás ministrando tú? ¿Qué estás ministrando? Ahí en tu mente, tu pensamiento te dice: ¿qué estoy predicando? Para aquel que está predicando, para aquel que es misionero, para aquel que es pastor, para aquel que es profeta, para aquel que tiene un llamado apostólico y evangelístico. ¿Qué estás ministrando tú? ¿Qué estás predicando? ¿Cuál es la palabra que estás ministrando? ¿Qué es lo que está saliendo de tu vida? ¿Qué es lo que está saliendo de tu boca? ¿Qué es lo que está saliendo de tu corazón? ¿Qué es lo que está saliendo de dentro de ti? ¿Qué es lo que tú estás manifestando al mundo? ¿Qué es lo que tú estás enseñando? ¿Qué es lo que tú estás transmitiendo? ¿Qué es lo que tú estás influenciando? ¿De qué forma estás influenciando? Dios te bendiga, Carlos Emanuel Almeida. Dios te bendiga, bienvenido esta noche en el nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, ¿qué está ministrando usted? ¿Qué estás ministrando tú? Amén, esa es la palabra, esa es la pregunta, eso es lo que abre el quiebrahielo para entrar en la administración. Es una pregunta que ya automáticamente te lleva a reflexionar,
te lleva a meditar, te lleva a mirar para dentro de ti, te lleva a examinar tu evangelio, te lleva a examinar tu testimonio, te lleva a examinar lo que tú predicas, lo que tú enseñas, lo que tú cantas, lo que tú estás danzando. Esa pregunta te lleva y me lleva a mí también a lugares profundos y a lugares geográficos también. Porque es una palabra que confronta, es una palabra que te muestra en un espejo, porque es una palabra que te lleva a confrontar lo que tú estás queriendo vivir en el evangelio, y que las personas están viendo, que los que están allí están observando a ti, tu testimonio y lo que estás predicando, lo que tú estás ministrando. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué estás ministrando tú hoy, hermano? Estamos en un tiempo donde hay mucha gente, y más que todo en las redes sociales, hay mucha gente que está hablando de todo. Hay mucha gente que está predicando cualquier cosa. Y hay mucha gente que está predicando el evangelio del reino. Hay mucha gente que está predicando una palabra, vamos a decir así, una palabra buena del Señor. Una palabra correcta, una palabra doctrinalmente correcta, una palabra teológicamente correcta. Pero ¿qué estás ministrando tú? La palabra me enseña que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Tu boca habla, tu boca ministra, tu boca canta, tu boca predica de lo que tú tienes dentro de tu corazón, de lo que tu corazón está lleno. Es de eso que tú vas a hablar, es de eso que tú vas a predicar, es de eso que tú vas a transmitir, es de eso que tú vas a influenciar. Es eso lo que tú vas a revelar de forma pública, así tú quieras o no quieras, consciente o inconscientemente. Lo que está dentro de tu corazón va a salir a través de tu boca, a través de tus actitudes, a través de lo que tú hagas. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Aleluya. Bueno, entonces, ¿qué estás ministrando tú? Esa es la pregunta. Voy a decirlo así, me voy a atreverlo a decir. ¿Qué estás ministrando? Es la pregunta del Señor. Es la pregunta de Cristo Jesús para la iglesia hoy. Para la iglesia de habla hispana, porque hoy es mi vez me tocó de predicar en español, en mi lengua materna. Entonces, ¿qué está predicando la iglesia hispana? ¿Qué es lo que está ministrando la iglesia hispana de habla española? Y si hay algún portugués o brasilero que entiende el español, ¿qué estás ministrando tú también? La pregunta es para la iglesia. Pero hoy me dirijo de forma personal en el nombre de Cristo Jesús, amén, y debajo la dirección del Espíritu Santo, a hablarle a la gente de habla hispana, que habla español o la lengua castellana, como quieran llamarla. Amén, en el nombre de Jesús. ¿Qué estás ministrando? O sea, parece una introducción larga, pero es una pregunta que hoy les traigo, y yo quiero hoy leer en el nombre de Jesús. Quiero leer aquí en el Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas. Amén. Vamos allá, vamos a leer el libro de Gálatas, capítulo 1. Vamos a comenzar desde el capítulo 1, desde el versículo 6. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a leer el libro de Gálatas. Agarre su Biblia en su casa. Si tiene un celular, léalo en su celular. Pero si tiene la Biblia en la mano, lea la Biblia. En el nombre de Jesús, busque, examine y atraiga o sustraiga de ahí, de esa palabra, mensajes del Espíritu Santo para tu vida, porque Dios está hablando. Estamos en crisis, estamos en pandemia, estamos en cuarentena, y lo mejor de todo esto es que Dios continúa siendo Dios. Lo mejor de todo esto es que Dios es una persona. Lo mejor de todo esto es que Dios continúa hablando. Aleluya, Dios está hablándote y está hablándome. Dios continúa siendo fiel a su palabra. Su palabra continúa siendo la palabra de poder. Aleluya. La palabra continúa siendo, aleluya, nuestro alicerce,
que nos fortalece en la fe, en nuestra convicción. Entonces la palabra necesaria en este tiempo tenemos y debemos predicar la palabra del Señor. Es el tiempo de anunciar, aleluya, el evangelio del reino, de predicar, porque si usted no predica, la palabra dice que si los hijos no se manifiestan, si la iglesia no predica, si los escogidos no predican, entonces las piedras hablarán. Y vemos muchas piedras hablando. Y vemos muchas piedras intentando y queriendo hablar también, queriendo imitar, queriendo predicar cosas y queriendo hablar locuras. Entonces, si la iglesia que está llamada, los escogidos, los discípulos de Jesús, somos los llamados a predicar el evangelio del reino, en ir y anunciar el evangelio eterno a toda criatura, enseñando a las naciones todo lo que el Señor Jesús nos enseñó. Si somos nosotros los escogidos y nosotros no hablamos, entonces los que no son escogidos, las piedras van a hablar, las piedras van a clamar, las piedras se van a manifestar. ¿Están entendiendo? Esas piedras no son solamente piedras geográficas, son piedras humanas, son corazones, son personas que también se van a manifestar si usted no se manifiesta, si los hijos del Padre no se manifiestan. La Biblia dice que la creación está gimiendo por la manifestación de los hijos del Padre. La creación está gimiendo, está desesperada, está como preguntando también, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde están los hijos del Padre? Bienvenido Gabriel, bienvenido Yoshua Díaz, Dios te bendiga, mi hermano. Buenas noches para ti, mi hermano, saludos. Entonces, gloria a Dios por eso. Entonces, ¿qué estás ministrando? Es una pregunta para la iglesia que habla español, la iglesia hispana, para la iglesia en general, la iglesia de Cristo. Pero hoy me dirijo en español a la iglesia hispana. Amén. Sea venezolana, sea peruana, sea colombiana, sea chilena, sea puertorriqueña, dominicana, sea americana, porque hay americanos que están hablando español. Entonces, y bueno, hermano, esta palabra comienza con esa pregunta, con ese título: ¿qué estás ministrando tú? ¿Qué es lo que está saliendo de tu boca? ¿Qué es lo que está saliendo de tu vida? ¿Qué es lo que tú estás testificando o testimoniando? ¿Qué es lo que tú estás cantando? ¿Qué es lo que tú estás, vamos a decirlo así, danzando? ¿Qué es lo que tú estás ministrando? Entonces vamos al libro de Gálatas. Vamos a continuar con la lectura. Capítulo 1, Gálatas capítulo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 6. Me admiro, disculpe, mi Biblia está en portugués, yo lo voy a traducir. Me admiro de que tan rápido se descarriaron de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para otro evangelio, el cual no es uno, lo cual no es otro. Entre tanto, hay algunos que los perturban, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Porque aunque alguien gloria a Dios, la traducción aquí está un poco difícil. El versículo 8 dice así: mas si alguien, no nosotros o un ángel del cielo, si alguien, nosotros o un ángel del cielo les predique algún otro evangelio de aquel que les hemos predicado, que sea maldito. Mas si alguien, nosotros o un ángel del cielo les predicase algún otro evangelio que no sea aquel que predicamos, que sea este maldito o maldecido. Como ya se lo dijimos, se los digo ahora nuevamente: si algún hombre les predica algún otro evangelio de aquel que recibieron, que ese hombre sea amaldiçoado o maldito o maldecido. Amén. Bueno,
usted procura y busque en su Biblia, en su casa. Estoy leyendo en Gálatas capítulo 1, del versículo 6 hasta el versículo 9. Versículo 6 hasta el versículo 9 del capítulo 1 del libro o de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Pablo está aquí reclamándole, admirado, y está admirado al mismo tiempo de que la iglesia de los Gálatas se habían descarriado, se habían desviado del evangelio que él y los demás apóstoles que andaban con él le enseñaron, le predicaron, les ministraron. Y él estaba admirado porque fue rápido. Dice que me admiro de que tan rápido se hayan desviado, se hayan descarriado de aquel que los llamó para la gracia de Cristo, para otro evangelio. Es una palabra fuerte para este tiempo, pero es una palabra también real y clara. Hermanos, yo quiero, así muchos se disgusten, así muchos quizás yo les caiga un poco pesado, les caiga mal, pero yo les quiero traer la palabra correcta, les quiero traer la palabra que realmente venga a hablar a nuestro corazón. Yo solo les quiero traer realidades, no de mí, de la palabra, de la iglesia, de lo que está viviendo la iglesia, de lo que está haciendo la iglesia, de lo que está transmitiendo la iglesia al mundo. En el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo, en Cristo Jesús, solamente quiero traerle realidad. Yo no les quiero traer hoy a ustedes grandes revelaciones profundas, no les quiero traer grandes visiones, no les quiero traer cosas para manipularlo o para engañarlos o para sacarle su dinero o para decir que tu cuenta bancaria va a estar multiplicada. No, yo no les vengo a hablar ese evangelio. Les vengo a hablar del evangelio que habla de la realidad, la verdad. Y conoceremos la verdad y la verdad nos libertará, dice la palabra. Amén. Entonces es la verdad que liberta. Es la verdad que liberta a la iglesia. Es la verdad que quiebra los yugos, quiebra las cadenas, rompe todo grillón de esclavitud, de religiosidad, de mentira, de engaños, de control humano, de falso evangelio, falsa teología, falsa doctrina, de falsos ministros, falsos cristianos, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos misioneros, falsos pastores, falsos maestros. Eso es lo que yo en mi corazón, en el Espíritu Santo, de verdad quiero transmitirle a la iglesia a través de cada mensaje por esta red social, por ese medio. Es mi intención en Cristo Jesús. Me hago responsable delante de Dios y delante de ustedes que están allí, a hablar la palabra, la realidad, la verdad, la claridad de la palabra, sin motivos de agradar a ningún partido, vamos a decirlo así, doctrinario, sin motivos de agradar a ninguna placa de iglesia o color denominacional. No es esa mi intención. Y el Espíritu Santo que está en mí, Él me conoce mejor que yo mismo, y Él sabe que no está en mi deseo querer agradar a denominación o a hombre o a mujer. Mi deseo es agradar al Señor, predicando la palabra de Él, siendo obediente hasta el fin, en llevar un mensaje correcto, un mensaje que sea realista, que venga a abrir los ojos, a quitar las vendas de la iglesia en el nombre de Jesús. Y más en estos últimos tiempos, donde mucha gente está hablando cualquier cosa, donde muchos ministros se han manifestado, donde muchos también que yo he visto hasta por las redes sociales, no por revelación sino por las redes sociales, hemos visto que muchos se han apartado y se han descarriado, se han desviado de la verdad, del evangelio que una vez atrás, en tiempos atrás, habían recibido para la gracia del Señor, y se han cambiado para otro evangelio. Han querido modificar el evangelio de Cristo, el evangelio que fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios, para evangelios de hombres, para evangelios de carne y hueso, para evangelios que solamente quieren ofender
al nombre de Jesús, ofender al Espíritu Santo, ofender al Padre, ofender esta palabra que es pura, santa, sagrada. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, vemos que el apóstol Pablo está admirado de que la iglesia de Gálatas tan rápido se habían desviado de aquel que los llamó, que los había llamado y que los llamó para la gracia de Cristo. Él está hablando de Cristo Jesús para los Gálatas. Él estaba diciendo que la iglesia se había desviado, que muchos se habían desviado de aquel, de Cristo Jesús, de que los llamó para que vivan en la gracia, en su gracia. Pero se habían desviado, se habían descarriado para otro evangelio, o sea, para otra doctrina. Y ellos decían que era el mismo evangelio. Y eso es una realidad, trayendo ahora ese contexto de esta palabra del Espíritu Santo para nuestra realidad, para este año 2020. Amén. Trayendo el contexto espiritual de la verdad de esta palabra para nosotros en este día, en este tiempo, para esta generación. Vemos que esta palabra está vigente y se está cumpliendo. Y yo le doy veracidad al Señor. Claro, al Señor Él no necesita de mi aprobación, de mi confirmación para Él ser Dios, para Él decir que mi palabra está correcta. No, la palabra está correcta. Pero yo quiero darle realmente veracidad a esa palabra, porque es una realidad, es una verdad que se está viendo en nosotros, usted y yo, la iglesia. Estamos viviendo y estamos viendo la realidad de este tiempo. La condición de la iglesia, la condición de aquellos que se llaman como hijos del Señor, o que se llaman de iglesia, que se llaman por el nombre de Jesús. Mucha gente que comenzó en el fuego, que comenzó en el primer amor, mucha gente que comenzó en el Espíritu Santo, mucha gente que comenzó, aleluya, clamando, orando, ayunando, buscando, santificándose, rechazando lo malo, aleluya, y recibiendo lo que es bueno del Señor. No se contaminaban, aleluya, vivían en el fuego, en la pasión, en el amor por el Señor, buscando dirección del Espíritu Santo, buscando y alimentándose de la palabra del Señor, queriendo obedecerla, vivirla, predicarla de forma correcta. Y hoy, en el nombre de Jesús, hermanos, hoy en este tiempo, vemos totalmente lo contrario. Mucha gente que está predicando, está ministrando, vamos a decirlo así, está ministrando lo que no es para ministrar. Ministrar significa servir. Mucha gente que está sirviendo lo que no es para servir. Está sirviendo comida contaminada. Está sirviendo un pan contaminado. Está sirviendo un evangelio falso, lleno de mentiras, de engaño, de manipulación, de control, aleluya, de humanismo. Y lo peor de todo es que lo que están recibiendo, los que están siendo servidos, los que están siendo administrados, están recibiendo, están aceptando, no están rechazando. Se están también desviando juntamente con esos que le están enseñando, con esos ministros que están sirviendo, que están predicando, que están ministrando. Pero ya el Señor nos había alertado, el Espíritu Santo nos había alertado a través del apóstol, del propio Cristo Jesús, del propio apóstol Pablo, del apóstol Pedro y de otros más. Ya nos había advertido el Espíritu Santo de que vendría en esos tiempos donde mucha gente llamaría bueno lo que es malo, llamaría malo lo que es bueno. Y eso es una realidad, ahorita es una verdad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener discernimiento agudo, profundo en este tiempo a través del Espíritu Santo. Es el tiempo donde necesitamos y requerimos de la iglesia, del Señor, de los escogidos, de los llamados, de los que son realmente discípulos. Se requiere hoy que seamos, aleluya, obedientes y que nos dejemos guiar, como dice Romanos 8:14. Amén, en el nombre de Jesús, porque es necesario en este tiempo una determinación en querer obedecer esa palabra, en querer obedecer al Señor, en querer obedecer realmente al Espíritu Santo, en querer obedecer al Rey de forma correcta, de forma verdadera, de forma genuina, y que la gente cristiana y no cristiana vea y reciba lo que estamos ministrando, lo que estamos viviendo, lo que estamos transmitiendo.
Mucha gente, hermanos, que se está dejando influenciar por el mundo, cuando nosotros, cuando tú y yo tenemos ese compromiso, aleluya, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu del propio Dios que nos permite, por su gracia, influenciar al mundo. Cuando soy yo y eres tú que debes ministrar, que debo influenciar el mundo con la presencia del Espíritu Santo, con la palabra de Dios, con el fuego, aleluya, del Señor, con el testimonio del Espíritu Santo, con el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Y mucha gente se ha apartado de ese testimonio, mucha gente se ha desviado, como la iglesia de Gálatas se ha apartado de esa verdad, de esa realidad. Y es por eso que hoy yo les digo, si yo les traigo realidades a ustedes, mis hermanos, yo no les traigo mentiras, ni engaños, ni manipulación, ni es palabra de mi carne. Bien, yo quería hablar en mi carne muchas cosas a mucha gente, a muchos ministros. Sí, para ser realmente sincero y honesto delante de Dios, muchas veces me dan ganas de decirle muchas cosas a mucha gente, a muchos hombres en la carne, pero no es la voluntad del Espíritu Santo. Pero sí, por la palabra del Señor, hermano, estamos viviendo tiempos donde la gente se está apartando, se está desviando de la verdad. Continúan en los templos, continúan diciendo que son evangélicos, continúan diciendo que son hombres y siervos de Dios, pero no son. ¿Por qué? Se han desviado de aquel, se han desviado de Jesús, se han desviado de la verdad, aquel que los llamó un día por el Espíritu Santo para su maravillosa gracia. Aleluya, esas personas se han desviado de la verdad y ahora decidieron predicar y enseñar y ministrar cosas que Dios no mandó, cosas de su propia imaginación, de sus propios deseos, de sus propias carnalidades, de sus propias concupiscencias. Yo les llamo así, hermano. Aquí en Brasil es muy común, usted entra en muchos restaurantes, aquí en Brasil usted se sirve, o sea, es self-service. Usted mismo se sirve según lo que usted quiera. Usted se sirve usted mismo. Usted no pide, sino que tú pasas por la mesa con tu plato vacío y te va sirviendo la cantidad de arroz que tú quieres, la cantidad de carne, la cantidad de ensalada, la cantidad de salsa, la cantidad de las cosas que hay ahí en la mesa o en el restaurante. Tú mismo te sirves de lo que tú quieras, de tu propia voluntad, según tu deseo. Si quieres repetir, vuelves a repetir en el mismo plato. Porque eso es lo que tú... yo le llamo así como esos restaurantes, self-service, es así que está viviendo la iglesia en este tiempo. Infelizmente, es una realidad, hermanos. Es una realidad para ti, para tu iglesia, para aquello que tú estás viendo. Es una realidad. La gente no quiere ser ministrada, sino que ellos se quieren servir de lo que ellos quieren. Ellos quieren que les ministren, ellos quieren que les sirvan de lo que ellos quieren. De lo que va a satisfacer su ego, de lo que va a realizar su ego y su carnalidad, lo que va a alimentar su carne. Es eso que la gente quiere oír, es eso que la gente quiere cantar, es eso que la gente quiere vivir, transmitir. La gente no quiere más vivir la verdad, no quiere vivir la realidad del evangelio de la verdad. No quiere realmente vivir aquel que los llamó, no quieren vivir a Cristo de verdad. Sino que se han desviados de la verdad. Iban por el camino, comenzaron en el camino y se desviaron de la verdad. Se fueron por otro camino, se fueron por otro lado. Y no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, mis hermanos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con la iglesia de hoy? ¿Qué está pasando con los líderes de este tiempo? ¿Qué está pasando con la generación de la iglesia de esta temporada, de esta generación? ¿Qué está pasando con los pastores de este tiempo, con los apóstoles de este tiempo? Y digo con los apóstoles de este tiempo porque, hermano, hay una gran multitud de personas que se llaman o se autointitulan de apóstoles, de profetas y de pastores. Hermano, parece una locura, parece como si fuera una pandemia mundial de apóstoles, pero de falsos apóstoles. ¿Por qué? No tienen la imagen
ni el diseño apostólico que está aquí en la palabra. No lo tienen, no tienen ese perfil. El perfil del Señor que está en la palabra no lo tienen y no lo viven. Están enseñando otro evangelio. Están viviendo un evangelio falso y están enseñando eso. Están, como dice la palabra, están engañando y siendo engañados. Están viviendo un falso evangelio. Se han desviado de Cristo. Se han desviado de la verdad. No se están dejando gobernar por el Espíritu Santo. No quieren vivir la iglesia de los hechos todavía. Comenzaron en el Espíritu, comenzaron humilditos, comenzaron, aleluya, amando al Señor, comenzaron arrepentidos, comenzaron quemando por el Señor, comenzaron queriendo ganar vidas, ganar almas, y están terminando queriendo ganar dinero, ganar lucro, ganar casas, ganar carros, ganar ropas carísimas. Hermanos, se están desviando de la verdad, gente manipulando, controlando a la iglesia de Cristo. Y en el nombre de Cristo Jesús, que es lo peor. Usando el nombre del Señor, que es lo peor. Por eso que yo le coloqué, ¿qué estás ministrando tú? ¿Qué estás ministrando? ¿Qué Jesús está enseñando tú? ¿Qué Jesús estás ministrando tú? ¿Cuál es el Espíritu que te está guiando? ¿Será que es el Espíritu Santo? Si es que el Espíritu Santo está dentro de ti. ¿Cuál es la palabra que estás enseñando, mi hermano? ¿Cuál es la palabra que estás predicando? ¿Cuál es la palabra? ¿Qué estás transmitiendo? ¿Cuál es el testimonio que tú estás dando? ¿Cuál es el testamento que estás viviendo? ¿Estás mezclando lo santo con lo profano? ¿Te estás dejando influenciar o estás influenciando el mundo? ¿Estás rechazando lo malo y tomando lo que viene del Señor, lo bueno? ¿O estás tomando todo y estás haciendo una ensalada del Evangelio? Vamos a tener cuidado, iglesia. El apóstol Pablo se admiró. Dios mío, ¿qué está pasando con ustedes? Bienvenido Everton Martins. Dios te bendiga, mi hermano. El apóstol Pablo se admiró. Se admiró de la iglesia de Gálatas. Yo creo, hermanos, que estamos viviendo un tiempo. El tiempo de la iglesia en este tiempo es el tiempo el tiempo de Gálatas. El tiempo de la iglesia de los Gálatas. Porque mucha gente se está desviando. Mucha gente que comenzó en el espíritu está terminando en la carne. Y dentro de las iglesias, dentro de los templos. Es por eso que yo digo y continúo diciendo que hay mucha gente perdida, mucha gente descarriada, disfrazada y vestidos de evangélicos, disfrazados de pastores y de líderes. Mucha gente que está disfrazada. Y yo sí me preocupo, hermano. Yo sí me preocupo. De verdad, realmente me preocupo realmente. ¿Por qué? Yo también soy oveja. Pero también soy líder y ministro a la iglesia del Señor. Pero yo quiero incentivar, hermano, que dejémonos guiar por el Espíritu Santo y que vengamos a pedir realmente discernimiento, que vengamos a examinar, como dice la palabra, examinar las Escrituras, examinemos la palabra. Vamos a ser como los bereanos que examinaban la palabra del Señor para ver si lo que me está ministrando realmente viene del Señor, realmente del Espíritu Santo. Pero si yo no quiero examinar la Escritura, si yo no quiero examinar la palabra en este tiempo, es porque yo no quiero vivirla. Es porque yo no tengo compromiso en vivirla, en buscar la verdad, en buscar la realidad. Es porque yo no tengo compromiso con el Señor. Es porque yo quiero y me gusta lo que me están sirviendo. Es porque me gusta el evangelio que estos hombres falsos me están predicando. Es porque me gusta que me manipulen, me gusta que me roben, me gusta que me engañen. Me gusta que me pasen un falso Cristo. Por eso, hermano, ¿qué estás ministrando? Tú que eres líder, tú que eres pastor, tú que eres líder de célula, tú que eres líder de oración, de intercesión, tú que eres líder de adoración, de los salmistas, líder de danza. ¿Qué estás ministrando tú en el nombre de Cristo Jesús? ¿Qué estás viviendo tú? ¿Qué estás transmitiendo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo para influenciar? ¿Cuál es la influencia que sale de dentro de ti?
¿Cuál es el evangelio que está influenciando a través de ti? Hay algunos, dice el apóstol Pablo aquí, hay algunos entre ustedes que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo que inspiró al apóstol Pablo, él dice y confirma hoy también, confirma para ti hoy, para tu iglesia, para tu ciudad, para tu país. El Espíritu Santo confirma que sí hay entre ustedes líderes que los perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay hermanos que quieren pervertir la verdad, las buenas nuevas de Cristo, quieren pervertirla, quieren pervertir el evangelio del reino con un falso evangelio, un evangelio promiscuo, un evangelio de lobos, un evangelio de mercenarios, un evangelio de idólatras, un evangelio de vanidad, un evangelio usurero. Sí, mi hermano, ese es el evangelio que mucha gente está enseñando y predicando. El falso evangelio. Un evangelio materialista. Un evangelio de la falsa prosperidad. Ese es el falso evangelio que muchos están perturbando, están enseñando y están pervirtiendo el evangelio de Cristo. Pero gloria a Dios porque el Señor tiene una palabra aquí para esas personas que están pervirtiendo el evangelio. Que comenzaron una vez en el Espíritu y ahorita están predicando y están transmitiendo un evangelio, enseñando un evangelio en la carne, un evangelio de hombres, un evangelio humano, humanista. Pero así que si alguien, nosotros, dice el apóstol Pablo, si así sea nosotros o alguien o un ángel del cielo les predica otro evangelio que no sea el evangelio que predicamos, que esas personas, así sea un ángel, un apóstol, o así sea alguien que les predique otro evangelio, que no sea el evangelio que Cristo Jesús les enseñó a los apóstoles y que el apóstol Pablo les enseñó a los Gálatas, dice que esa persona que enseña, ese ángel, ese apóstol que enseña un falso evangelio, sea maldito, sea anatema o anátema. Es eso que significa anátema. Maldito, sea maldecido. Y es por eso, mi hermano, que es de mucho cuidado hoy esa pregunta: ¿qué está siendo ministrado en las iglesias? En los púlpitos, en los altares, en las reuniones de iglesia, en las reuniones de líderes. ¿Qué se está ministrando? ¿Qué es lo que está preparando la iglesia? Porque ese falso evangelio que muchos están predicando no está preparando a la iglesia para el arrebatamiento. No está preparando y capacitando una iglesia para el rapto. No. Está preparando una iglesia para quedarse aquí en la tierra. Para quedarse en el rapto. Para vivir en la tribulación. Para pagar las consecuencias de desviarse de la verdad. De descarriarse de aquel que los llamó. Cristo Jesús te llamó a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Cristo te llamó a ser un hijo, a ser un siervo, a ser un ministro de Él. No a ser un mercenario. No a ser un lobo. No a ser alguien sin responsabilidad por la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es tuya. Los miembros no son tuyos. Son del Señor Jesús. Tú vas a prestar cuenta, vas a rendir cuenta delante de Dios a Cristo Jesús por cómo tú estás ministrando y qué es lo que tú estás, aleluya, ministrando y sirviendo. ¿Qué es lo que tú estás predicando? La forma como lo estás enseñando. Vas a prestar cuenta, vas a rendir cuenta al cielo, al juez, al justo juez. Ay, y recuerda, a mí me gusta recordar esa palabra en Mateo 7:22. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Que muchos llegarán en aquel día, y ese día está llegando, mi hermano. Ese día está más cerca que nunca. Aquel día, aquel grande día, el día del juicio final.
En aquel grande día llegarán muchos que están aquí, que el apóstol Pablo está hablando aquí de los Gálatas, muchos que están pervirtiendo el evangelio, llegarán allá. Y esos que están pervirtiendo el evangelio son pastores de iglesia, son misioneros, son evangelistas, son apóstoles que se autollaman ahorita apóstol, sin vivir, sin tener noción de lo que realmente significa realmente ser un apóstol del Señor Jesucristo. Estos que pervierten el evangelio de Cristo llegarán en aquel grande día. Señor, Señor, nosotros predicamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, resucitamos muertos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre. Esos que pervierten el evangelio, que están perturbando a la iglesia, que están haciendo desviar a la iglesia de Cristo Jesús, estos van a rendir cuenta allá en el trono. Y Cristo les va a responder: ¿quiénes son ustedes? Yo soy el evangelista fulano de tal, yo soy el apóstol fulano de tal, tú no me conoces. Yo soy el profeta tal, yo soy el pastor fulano de tal, yo soy el evangelista fulano de tal, yo soy misionero que recorre el mundo entero fulano de tal. Tú no me conoces, Señor. En tu nombre yo hice grandes obras sociales en tu nombre. Yo hice grandes curas en masas en tu nombre. Ellos quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cristo les va a responder: ¿quiénes son ustedes? Apártense de mí, malditos. Apártense de mí, anátemas o anatemas. Jesús les revela su realidad. Ya que ellos no lo quieren aceptar, no lo quieren reconocer ahorita, Jesús les va a revelar en su cara: apártense de mí, anatemas, o sea, malditos. Apártense de mí. Ustedes que han pervertido el evangelio de Cristo, ustedes quisieron desviar a muchos de Cristo, apártense de mí. Apártense de mí. Jesús les va a revelar en su cara en el día del juicio a aquellos que pervierten el evangelio, a aquellos que se han desviado y se han descarriado del verdadero evangelio. Cristo les va a revelar en su cara. Cristo le va a revelar en su cara: apártense de mí, malditos, porque yo no los conozco. Ustedes han pervertido, aleluya, las buenas nuevas que yo les dejé a través de los apóstoles, aleluya, que fui inspirado por el Espíritu Santo. Ustedes han pervertido mi evangelio por un falso evangelio, por un evangelio de hombre, humanista, carnal, pecador, materialista, usurero, vanidoso. Ustedes han pervertido la verdad, haciendo que la iglesia busque la mentira más que la verdad, que le llamen bueno a aquello que es malo. Ustedes que han pervertido la palabra. Y es por eso que Jesús les va a decir así, hermano. Es así que Jesús les va a llamar: malditos, anátemas, apártense de mí, yo no los conozco. Hermano, esas personas, esos líderes, esos ministros existen, están activos ahorita, son reales. Y Dios tenga misericordia de ellos, realmente, hermano. Tenemos que clamar por misericordia. Tenemos que clamar por misericordia sobre nosotros, sobre la iglesia de Cristo, sobre el liderazgo de la iglesia. Tenemos que clamar por misericordia. Porque muchos están siendo engañados, hermano. Muchos están siendo desviados de Cristo, de la verdad, de aquel que nos llamó a ser hijos. Fuimos llamados a ser iglesia, a ser hijos, no a ser engañados. Fuimos llamados a salir de la esclavitud. Fuimos llamados a salir del engaño. Fuimos llamados a salir de las tinieblas. Entonces, ¿por qué hombres que usan el nombre de Jesús están pervirtiendo el evangelio de Cristo Jesús? Desviando a muchos, y ellos mismos ya están desviados. Ellos mismos ya están desviados, están descarriados del evangelio. Así digan, así estén predicando, así sean presidentes de iglesia, así sean presidentes de ministerio, así se llamen hermanos lo que sean. Así sea un ángel, así sea un ángel. Se están predicando un evangelio que Cristo Jesús nos mandó, hermano. Que ese tal sea maldito, sea anatema. Es una palabra fuerte, pero es una palabra real, verdadera. Una palabra inspirada por el Espíritu Santo. Así sea alguien, sea un apóstol, sea un ángel, que les predique un evangelio falso, un evangelio que no sea el evangelio que Cristo Jesús nos enseñó, que comience con arrepentimiento y conversión de verdad,
Si no es ese evangelio es falso. Es un evangelio lleno de maldición y que causará maldición en aquel que lo predica. Entonces, hermanos, iglesia, líderes, hermanos, en el nombre de Jesús, es el tiempo de volvernos, de regresarnos en el camino, de volver al camino, de volver a tomar en el nombre de Jesús el camino. Es el tiempo de arrepentirnos y de convertirnos realmente, de hacer una vereda recta, de hacer un camino recto, de vivir un evangelio recto, porque el Señor está viniendo a buscar, aleluya, a su novia, a su iglesia. No es a cualquier que se diga iglesia. Dios está viniendo a buscar a su iglesia, a su novia, a aquella que no tenga mancha, aquella que no tenga nada pervertido. Jesús está viniendo a buscar, aleluya, a su pueblo, a su nación santa, a su pueblo adquirido por Dios. Él está viniendo a buscar a su iglesia. Él está preocupado contigo, mi hermano. Y Él está manifestando a través de esta palabra hoy. El Espíritu Santo está manifestando, aleluya, la preocupación del Señor por su iglesia, por su amada, por su novia, que aún no es su esposa, aún no se han casado. Entonces el Señor está preocupado con su novia. Porque Él no quiere venir a buscar una prostituta. Él no quiere venir a buscar a una vieja, a una iglesia arrugada. Él viene a buscar una iglesia linda, joven, aleluya, rejuvenecida, sin manchas, sin arrugas, sin máculas. Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar. No es cualquier iglesia. No es cualquier iglesia. No es una prostituta. No es una promiscua. No es aquella que se vende. Dios viene a buscar una iglesia santa, separada para Él, que se separa para Él. Amén. Una iglesia que vive el evangelio, que ministra el evangelio, que predica, que vive el evangelio del reino de los cielos, el evangelio del reino de Dios, que es el evangelio de gracia, porque por gracia hemos recibido esa palabra y de gracia tenemos que darla. Y es por eso que yo predico, aleluya, de gracia. Porque yo recibí ese evangelio del reino de gracia, aleluya. Porque Él me llamó para su maravillosa gracia en Cristo Jesús. Aleluya, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, estamos en los tiempos de la antesala a la gran apostasía mundial. Y es por eso que Dios está alertando a su iglesia. Dios está alertando a su pueblo, a su novia, a sus escogidos. Los escogidos del Padre son aquellos a quien Él llamó y que conocen su voz, como dice Jesús. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Las ovejas, los que son del Señor, conocen la voz del Espíritu Santo, conocen la voz de Cristo Jesús, y esa voz ellos van a seguir. A esa voz ellos van a obedecer. A esa voz ellos van, aleluya, querer respetar y honrar y tener temor. ¿Y por qué la iglesia? ¿Por qué mucha gente está pervirtiendo el evangelio de Cristo? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué mucha gente está perturbando a la iglesia después de haber comenzado una vez en el Espíritu? Porque ahora están en la carne, y ahora en la carne, ahora quieren desviarse del evangelio y quieren desviar a muchos, quieren perturbar el evangelio, quieren pervertir el evangelio, pervertir el reino, pervertir la verdad por mentiras engañosas en forma de verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque ha desaparecido el temor. Porque ha menguado el temor en muchos corazones. Ha desaparecido el temor en muchos ministros, en muchos ministerios. Ha desaparecido el temor en los grandes y en los pequeños también. Y es por eso que nadie respeta a nadie. Como yo dije en una predicación anterior, es la iglesia más libertina que ya vi en la historia y que ya he leído en la historia de la iglesia. Desde los hechos hasta ahorita, hermano, es la iglesia más libertina, la generación de la iglesia más libertina que existe y que ha existido. Es este tiempo, es esta generación. Donde la iglesia le llama bueno lo que es malo. Donde el mundo o la mundanalidad ha entrado en los templos, en las cuatro paredes de la iglesia. ¿Qué estás ministrando tú?
El apóstol Pablo vuelve a repetir de nuevo, como ya les dije antes, y se lo digo ahora nuevamente, si algún hombre les predica algún otro evangelio, aleluya, más allá de aquel que recibieron, que sea ese hombre maldito, que sea anátema. ¿Qué estás ministrando? ¿Qué estás sirviendo? ¿Qué estás plantando, hermano? Yo asemejo predicar la palabra, o ministrar la palabra, el evangelio del Señor, a plantar, a sembrar una semilla. ¿Qué estás sembrando tú? ¿Qué es lo que tú estás sembrando en las próximas generaciones hasta que Cristo venga? ¿Qué es lo que tú estás plantando en los corazones de las personas? Hermanos, el evangelio de Cristo, el evangelio de Cristo Jesús, es un evangelio de renuncia. Pero, la iglesia de ahorita, el liderazgo de ahorita, no quiere saber nada de renuncia. El liderazgo de ahorita, de la iglesia, no quiere saber nada de renuncia, no quiere saber nada de restar, quiere saber de sumar y de multiplicar. No quiere saber nada de restar ni de dividir. Porque el evangelio que la gente está enseñando es un evangelio materialista, vanidoso. Un evangelio de hombre, humanista, materialista y carnal. Un evangelio de demonios. Doctrinas de demonios. Un evangelio que está desviado de la verdad, desviado de Cristo, y que está haciendo que mucha gente se desvíe de Cristo, se desvíe de lo que realmente es verdad. Con teorías y filosofías, con falso evangelio, con falsa prosperidad, hermanos. Yo no quiero decir que la prosperidad sea mala, la prosperidad material sea mala. La prosperidad material es buena. Siempre y cuando la iglesia o la persona, el hombre, entienda para qué es que Dios te prospera. ¿Para qué es que yo tengo dinero? ¿Para qué es que yo tengo una empresa? ¿Para qué? ¿Será para qué? ¿Será que Dios nada más quiere llenar tu bolsillo? ¿Será que Dios nada más quiere hacer multiplicar tu cuenta bancaria? ¿Será que Dios nada más quiere hacerte prosperar delante de los hombres? Para nada. Todo tiene un propósito y un porqué. Tenemos que entender y pedirle al Espíritu Santo, o por lo menos tenemos que querer preguntarle, querer, aleluya, saber del Espíritu Santo de Dios, del propio Dios, para qué, Señor, tú me has bendecido, para qué tú me has multiplicado, para qué tú me has prosperado. ¿Será que es nada más por prosperarme? Porque yo quiero. Dios nunca hace nada porque queremos. Dios siempre Él hace porque Él quiere, porque Él es soberano, según su voluntad y según su palabra. Según su palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Jesús quiere prosperarte. Pero yo me pongo a ver Jesús, el Rey de Gloria, antes de venir para la tierra, Él nos dio el gran ejemplo de renuncia. Él siendo el Rey de Reyes y continúa siéndolo hasta ahorita. El Rey de Gloria continúa siéndolo hasta ahorita. Pero dice la palabra que Él se hizo carne, Él se hizo hombre, Él se humilló haciéndose hombre. Jesús se humilló haciéndose carne. Jesús se humilló tomando forma de un hombre, de siervo. Él nos llama a nosotros como siervos, o sea, esclavos de un rey. Jesús se hizo siervo, Jesús se hizo hombre, se hizo carne, se hizo humano. Y para un Dios perfecto y santo, aleluya, y eterno, un Dios glorioso, que es desde el principio, que es el alfa y el omega, hacerse hombre es una humillación. Y Él se humilló haciéndose hombre. Renunció a toda su gloria por un tiempo pequeño. Eso se llama renuncia, ¿sabe? Jesús nos enseñó la renuncia. Jesús nos enseñó a renuncia. Y nos enseña a renunciar. Él era el propio Dios, el propio Señor de la gloria. Todo lo que Él tenía no se lo trajo para acá, para la tierra. Y todo aquel que Él tiene, Él no lo trajo para acá, para la tierra. Él vino en forma de hombre, Él se humilló. Y se humilló hasta los sumos.
cuando fue crucificado, cuando fue humillado, cuando fue golpeado, escupido en su cara, cuando fue azotado, cuando murió como un hombre. Pero gloria a Dios, porque al tercer día Él resucitó y volvió a tomar de lo que era de Él. Volvió a tomar su gloria, y ahora una gloria mayor. Y recibió un nombre aún más excelente, un nombre que es sobre todo nombre. Pero Él tuvo que renunciar para venir aquí a la tierra. Y aún aquí, hermano, aún Jesús estando aquí en la tierra, aún aquí andando como hombre, porque dice la palabra que Él fue hombre. Y yo entiendo que Él fue 100% hombre y fue también Dios aquí en la tierra, porque Él nunca dejó de ser Dios. Su ADN, Él fue generado por el Espíritu de Dios. Entonces su ADN, Él continuaba siendo Dios. Pero Él no trajo nada de su gloria. Él vino como un hombre. Él no consideró el hecho de ser llamado hijo de Dios. Él no consideró el hecho de ser llamado Dios aquí en la tierra. Sino que Él siempre renunció. Él renunció en su carne a la deidad. Él se hizo hombre, hermano. Jesús renunció a todo. Y aquí en la tierra, aquí cuando Él andaba como hombre, Él también renunció. Nos dio ejemplo de renuncia. Él podía muy bien, Jesús podía muy bien predicar y ser un hombre reconocido mundialmente y hacerse rico, sentarse como un rey en el trono de Israel, como el Mesías prometido, como el rey que había sido prometido en la palabra. Pero Él no, Él renunció a todo ese derecho. Él tenía el derecho, porque Él realmente era el rey de Israel. Y Él es el rey de Israel. Él no consideró el hecho de que lo llamaran de rey. No, Él fue un siervo. Siervo de dolores, de sufrimientos. Él fue rechazado. Ni siquiera su papá terreno era el papá de Él. El papá de Él sabía que ese no era su hijo genéticamente hablando, biológicamente hablando. Y como hombre, Jesús también, por obedecer al Padre, por obedecer la palabra del Padre, por obedecer su llamado y su destino aquí en la tierra, como Mesías, como el ungido del Padre, Él renunció al derecho que todos nosotros tenemos como seres humanos, como hombres y mujeres. Yo tengo el derecho de casarme como un hombre común, a tener una mujer, a formar una familia. Todo ser humano tiene sus derechos humanos. Jesús renunció a sus derechos humanos por obedecer al Señor, por obedecer a su llamado, por cumplir lo que Él venía a cumplir. Y Él nunca se casó. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Que el evangelio que Jesús me enseña y te enseña a ti, y aquí en la palabra, es un evangelio de renuncia de derechos, renuncia de vida. Cuando las personas querían seguir a Jesús, hermanos, las multitudes querían seguir al Señor, ellos pensaban que Jesús les iba a dar alguna cosa. Ellos pensaban que iban a obtener algún beneficio en seguir a Jesús, algún beneficio físico, material o humano. Ellos pensaban, y Jesús les decía: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Quien quiera venir en pos de mí, tome su propia cruz, niéguese a sí mismo y entonces sígame. Y ese es el evangelio de la cruz, el evangelio de renuncia, que no está siendo predicado, que mucha gente se ha olvidado, mucha gente no está enseñando realmente, genuinamente, sino que está enseñando así: quien quiera seguir a Jesús, hermano, usted va a ser prosperado, Dios te va a dar un carro nuevo, Dios te va a multiplicar, aleluya, tu casa. ¿Qué evangelio es ese? Jesús nunca enseñó nada material. Jesús nunca enseñó ese evangelio de falsa prosperidad o de falsa gracia, porque muchos dicen: por la gracia el Señor te va a bendecir, te va a dar un carro, te va a multiplicar, hermano. Dios te va a bendecir, Dios quiere bendecirte, Dios quiere y se complace en bendecir a sus hijos. Dios se complace en bendecir a su iglesia, sí, con el fin, aleluya, el propósito de que la iglesia sea objeto, sea instrumento de Dios para bendecir. Para bendecir. Dios no quiere prosperar a nadie. Dios no quiere prosperar a nadie en vano. Dios no prospera a nadie, no bendice a nadie por prosperarlo.
Si usted va a la iglesia, si usted va al libro de los Hechos, mis hermanos, usted va a ver juntamente conmigo en la palabra de Dios que aquellos que eran ricos, que tenían condiciones y tenían posiciones y tenían poses materiales, tenían terrenos, tenían casas, ellos dice la palabra que ellos vendían todo y el dinero que ellos tenían, aleluya, lo daban según su necesidad, lo repartían en la iglesia, pero primeramente lo repartían a los pies de los apóstoles y los apóstoles repartían, aleluya, todo ese dinero a cada familia según su necesidad. O sea, quien tenía poca familia, quien era poquitos miembros, ellos recibían una parte según a su necesidad. Quien tenía una familia grande y numerosa, ellos iban a recibir según la necesidad. Era una necesidad mayor, porque era una familia mayor. Y nadie, dice la palabra, que nadie decía suyo lo que tenía. Nadie decía que era suyo. Como ahorita, en ese falso evangelio de prosperidad, la gente enseña y mal enseña, pervirtiendo el evangelio, pervirtiendo la verdad de Cristo Jesús. Ah, no. Y usan hasta la palabra para fortalecer bíblicamente ese evangelio mezquino, ese evangelio materialista, usurero que están enseñando. Ah, que no trabaja, que no come. Ajá. Y tú estás trabajando en el reino y estás predicando la palabra verdadera. O solamente te estás beneficiando de la mano del Señor. O solamente te estás beneficiando del nombre de Jesús, porque sabes que el nombre de Jesús tiene poder, porque sabes que en el nombre de Jesús, aleluya, hay poder, porque sabes que el nombre de Jesús trae bendición, y es una realidad, es un hecho, y está confirmado en Mateo 7, dice que muchos hicieron milagros en el nombre de Jesús. Hicimos milagros en tu nombre, Jesús, expulsamos demonios en tu nombre, Jesús. Y Jesús les dirá abiertamente delante de los ángeles: ¿quiénes son ustedes? Yo no los conozco, apártense de mí, malditos. Y serán lanzados, esos perturbadores y pervertidores del evangelio de Cristo, serán lanzados al lago de fuego, al infierno eterno. Y vuelve la pregunta del mensaje, el título: ¿qué estás ministrando tú? ¿Qué estás predicando tú? ¿Qué estás enseñando tú? ¿Qué estás cantando tú? ¿Qué es, hermano? ¿Estás agradando al Señor, sí o no? ¿Estás viviendo el evangelio eterno, sí o no? ¿Estás pervirtiendo el evangelio de Cristo? ¿Estás haciendo desviar a muchos de Cristo, de la verdad, de aquel que los llamó a ser salvos, de aquel que los llamó a ser libres? Cristo nos llamó a ser libres, porque a libertad fuimos llamados. A libertad yo fui llamado, a libertad tú fuiste llamado, no para ser esclavo de hombre, no para ser esclavo de religiosidad, no para ser esclavo de la mentira, no para ser esclavo de la vanagloria, no para ser esclavo del materialismo, no para ser esclavos, hermano, de un falso evangelio, de una falsa verdad. Dios nos llamó a ser libres por la verdad, en Cristo y su palabra y con el Espíritu Santo más aún. Dios te bendiga, hermano Ezequías Piñero. Dios te bendiga. Bienvenido, hermano, en el nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo está ardiendo en llamas. ¿Qué estás predicando? ¿Qué estás ministrando? ¿Qué estás dándole? El Señor Jesús preguntándote: ¿qué estás dándole a mi iglesia? ¿Qué tipo de pan, qué tipo de alimento tú estás sirviéndole a mi iglesia, a mis ovejas? ¿Qué es lo que tú estás dándole, ministrándole a mi iglesia, a mis ovejas? El Señor te está preguntando a ti, hermano. Dios te está preguntando a ti, que eres líder, pastor, evangelista, apóstol, líder de iglesia. ¿Qué estás ministrando a mi iglesia? ¿Qué estás dándole? ¿Qué alimento tú estás ministrándole y suministrándole a mi pueblo, a mis ovejas? ¿Qué pastos tú estás dando? Quien no es con Cristo es contra Cristo. Como dice el Señor: quien no es conmigo desparrama. Vamos a continuar aquí, hermanos, leyendo.
Gloria a Dios. Olha aquí, mira lo que dice aquí Gálatas. Gálatas capítulo 6. El último capítulo del libro de Gálatas. Porque cada uno debe cargar su propia carga, su propio peso. Que aquel que está siendo instruido en la palabra transmita a aquel a quien le enseña, aquel a quien enseña todas las buenas cosas o las cosas buenas. No se engañen, de Dios no se burla. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrar, eso también va a cosechar. No se engañen, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre plantar, eso también va a cosechar. Hermanos, amigos, líderes, quizás usted que me considera un enemigo por causa del evangelio que yo predico, por causa de la palabra del Espíritu Santo que Dios ha puesto en mi vida, en mi boca, no se engañe. En el nombre de Cristo Jesús, no se engañe. De Dios no se puede burlar. Dios no puede ser burlado. No se engañe. Porque todo lo que tú estás ministrando, todo lo que tú estás plantando, todo lo que tú estás predicando, si es falso evangelio, tú vas a cosechar mentira, falsedad y maldición. Porque quien predica un falso evangelio, quien planta una falsa semilla, va a cosechar maldición. Va a cosechar una vida, un evangelio anátema. Porque Dios no puede ser burlado. Porque aquel que siembra en su carne, escucha ahí, hermano, presta mucha atención. Porque aquel que siembra en su carne, de la carne va a cosechar corrupción. Pero aquel que siembra en el Espíritu, del Espíritu Santo, cosechará la vida eterna. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás ministrando? ¿Qué estás predicando? ¿Qué estás plantando? ¿Qué estás, hermano? Pero aquel que siembra del Espíritu Santo, cosechará vida eterna. Si estás sembrando la palabra o la semilla correcta, el evangelio correcto, vas a cosechar vida eterna. Tú y aquellos que estás, a quien tú estás ministrándole, y tú y tu iglesia, tú y aquella congregación que Cristo Jesús colocó en tus manos, para que tú la guíes en Cristo Jesús, para que te dejes guiar por el Espíritu Santo, para que tú, dejándote guiar por el Espíritu Santo, esas ovejas sigan, aleluya, a Cristo Jesús en tu vida, por lo que tú estás ministrando, por lo que tú estás plantando, por lo que tú estás ministrando. Pero si estás sembrando en la carne, en tu humanidad, si estás sembrando mentira, si estás sembrando perversión, si estás sembrando perturbación, si estás sembrando falsedad, si estás sembrando, aleluya, materialismo, consumismo, falsa prosperidad, falso evangelio, vas a cosechar todo aquello que es falso en tu ministerio. Y el fin de las cuentas, el fin de todo eso lo vas a ver en el gran día del juicio final. Cuando quieras llegar delante del Señor, justificándote porque usabas el nombre de Jesús, justificándote porque usabas, aleluya, supuestamente el nombre del Señor, que es sobre todo nombre. Y cuando escuches que el Señor Jesús te diga: ¿quién eres tú? Yo no te conozco. ¿Quién eres tú? Yo no te conozco. Apártate de mí, maldito. Y serás lanzado al lago de fuego. Por eso que yo te digo y predico el evangelio del Señor. Arrepiéntete y conviértete, para que sean apagados tus pecados y de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu casa, sobre las ovejas que el Señor colocó en tus manos para que tú cuides y le ministres la buena semilla. Por eso que el evangelio del reino de Jesús comienza con arrepentimiento, con humillación, y arrepentirse duele. Arrepentirse duele porque es una renuncia. Una renuncia a tu vida humana, a tu carnalidad, a tus deseos, a tus placeres, a tu concupiscencia, a tus iniquidades. Es una renuncia a aquello que te gusta humanamente. Es una renuncia a tus deseos por el mundo, aquello que te atrae del mundo, que parece bonito. El evangelio de verdad es una renuncia. Pero no estás dispuesto quizás
a renunciar, a vivir ese evangelio. Porque es mejor vivir de apariencia, es mejor vivir de engaño, es mejor engañar y ser engañado. Infelizmente, mi hermano, eso va a llevar a condenación y a maldición. Versículo 8 del capítulo 6 de Gálatas. Porque aquel que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero aquel que siembra del Espíritu, en el Espíritu, del Espíritu cosechará la vida eterna. Si estás plantando en el Espíritu Santo, vas a cosechar del Espíritu Santo vida eterna. En tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu ministerio, en las personas que Dios colocó en tu vida y en tus manos, vas a cosechar la vida eterna. Vas a ver el fruto de tu trabajo, vas a ver el fruto de tu plantación, de tu siembra, de tu ministerio. Vas a ver el fruto de forma bendecida, no de forma maldecida. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque en la estación cierta, en la estación correcta, cosecharemos si no desistimos. Y eso es lo que ha pasado, que mucha gente ha desistido y está desistiendo del camino. Mucha gente ha desistido y está desistiendo, aleluya, de aquel que los llamó. Mucha gente ha desistido y está desistiendo, aleluya, de Cristo Jesús. Mucha gente ha desistido y está desistiendo, aleluya, de la gracia, aleluya. Y muchos, aleluya, desistiendo y que están desistiendo ahorita, han caído de la gracia. Infelizmente muchos han caído de la gracia y continúan en las iglesias, continúan presidiendo, continúan liderando, continúan usando el nombre de Jesús, continúan usando el llamado, continúan usando el cargo, continúan usando el título, continúan usando a Dios, la mano de Dios. Pero el Señor en su soberanía y en su voluntad los ha dejado. Porque Jesús le dice a eso, Jesús le llama por su nombre. Jesús le dice que esos son cizañas. Y las cizañas Jesús no los arranca ahorita. Jesús dice así: déjalos crecer junto con el trigo. Déjalos quieticos, déjalos quieticos, déjalos quieticos. Déjalos rodar. Deja la cizaña crecer en medio del trigo, porque se parecen. Aquel que no tiene discernimiento los va a confundir con trigo. Aquel que no tiene discernimiento va a confundir la cizaña al líder, al pastor, al evangelista, al apóstol, al profeta cizaña, al misionero cizaña, y va a pensar que es un misionero, un pastor, un líder, trigo. Pero Jesús dice así: déjenlo crecer, no los arranquen, porque si arrancan ahorita la cizaña, van a arrancar también al trigo. Entonces mucha gente se va a perder ahorita. ¿Cómo es Cristo Jesús, mi hermano? ¿Cómo es la gracia de Dios? Muchos que están desistiendo y ya desistieron de vivir el evangelio, de predicar el evangelio correcto, de vivir el evangelio del reino, el evangelio verdadero. El evangelio no solamente el evangelio no solamente aquel que te dice yo te amo, Cristo te ama, que la gracia de Dios, aleluya, por la gracia somos salvos. Cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. Ese es el evangelio de la gracia, gloria a Dios, aleluya. Jesús no se importa con tu pecado, Jesús se importa con tu corazón, cuando siempre y cuando tú te arrepientas y estés dispuesto a dejar que Él te cambie. Pero el evangelio del reino, el evangelio de Cristo verdadero, completo, en la íntegra, comienza con arrepentimiento. Es un evangelio de fuego. Es un evangelio que quema. Es un evangelio de renuncia. Es un evangelio donde la gente se convierte de verdad. Es un evangelio de testimonio del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. Ese es el evangelio del reino. Un evangelio que no busca lo que es suyo, que no busca lo que es de este mundo, que no busca lo carnal, que no busca lo material. Un evangelio que busca agradar al Padre, agradar a Cristo Jesús, agradar al Espíritu Santo, vivir conforme a la palabra. No conforme a aquello que yo entiendo de la palabra, sino conforme a la palabra del Espíritu Santo. Romanos 8:14, nuevamente. Aquellos que son guiados por el Espíritu, aleluya, esos son los hijos de Dios. No te olvides eso. No te olvides eso. Aquellos que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. Hermanos, iglesias,
amigos, familia, líderes, cuando usted vea este video, cuando usted vea este mensaje o esta administración, que hoy por la gracia de Cristo, por la misericordia de Él, que yo estoy vivo, porque es por la misericordia de Dios la causa de nosotros no haber sido consumidos, y es por esa misericordia que estamos vivos, es por la fidelidad del Señor que estoy aquí llevando esa palabra del Señor, la palabra de Dios, el evangelio del reino. Hermanos, iglesia, yo quiero que ustedes entiendan, César Augusto Machado Figuera, como misionero y como profeta, no está en contra de la iglesia. No estoy lanzándole piedras a la iglesia. Estoy predicando la palabra primeramente a la iglesia. Estoy sirviendo y ministrando a los hijos de la fe, a la familia de la fe. Porque la palabra me enseña a mí que aquel que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Aquel que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y yo no he negado mi fe ni la voy a negar, hermano. Yo no he negado mi fe. Yo puedo ser débil, puedo tener limitaciones, puedo tener mis errores, sí, como hombre humano que soy. Porque hasta ahorita soy un producto no terminado, así como tú y como yo. Somos productos que estamos en el proceso. Pero gracias a Dios, porque el contenido de mi corazón se llama Espíritu Santo. Se llama fe. Yo no niego mi fe por causa de lo que el mundo me ofrezca. Yo no niego mi fe por querer agradar a un hombre, por querer agradar a alguien, por querer agradar a un ángel, a un apóstol. Yo quiero agradar a aquel que me llamó, como dice aquí. Que muchos se desviaron de aquel que los llamó. Muchos se desviaron de aquel que los llamó. Muchos se han descarriado de Cristo, se han desviado de Cristo estando dentro de las iglesias, dentro de los templos. Muchos han negado la fe y están viviendo una vida disfrazada y mentirosa, engañosa. Han negado la fe. Y es por eso que yo estoy ministrándole primeramente a los de mi casa, a la familia de la fe, a mi familia eterna, a los hijos del Padre. Yo estoy proveyendo una palabra del Señor, una palabra que venga, aleluya, a despertar, aleluya, a traer arrepentimiento, a traer conversión, a traer, aleluya, en el nombre de Jesús, una concientización en el Espíritu Santo del Señor. Una palabra que venga a confrontarte, que venga como, aleluya, un martillo que quebranta la piedra, como dice el Señor. Esta palabra tiene que venir para confrontar tu religiosidad, tu falso evangelio, tu falsa teología, hermano. En el nombre de Cristo Jesús, para que arranques y reprendas y quites de una vez por todas a Babilonia de dentro de tu iglesia. El mundanismo tiene que salir de tu iglesia. Los placeres del mundo tienen que salir de tu iglesia. La imitación del mundo tiene que salir de tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. No ames al mundo, hermano. No ames al mundo. Ni nada de lo que hay en él. Lo que dice la palabra. Me enseña la palabra del Señor. El espíritu de la palabra. No ames el mundo ni nada de lo que hay en él. Y la iglesia infelizmente, tristemente en este tiempo está imitando el mundo. Está amando lo que el mundo le ofrece. Está trayendo los programas del mundo. Los ejemplos del mundo. Las maquetas del mundo. Los proyectos del mundo. Las estrategias del mundo para los templos. Porque parece que en el Espíritu Santo no tenemos creatividad. Dios no tiene revelación, creatividad. Si Él es el Dios que creó el cielo y la tierra, el universo entero por su palabra. Porque tenemos que buscar del mundo, pedir en prestado del mundo, imitar al mundo y dejar que el mundo entre en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias. Porque tenemos que dejar que el mundo entre y sus concupiscencias entre. Infecten y contaminen a nuestros jóvenes, nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestros líderes. Dios tenga misericordia, hermanos, de nosotros. Porque muchos se han desviado de Cristo, de aquel que los llamó. Muchos están pervirtiendo el evangelio de Cristo. Muchos están perturbando el reino del Señor. Y es por eso que hoy en el nombre de Jesús yo te traigo palabra del Señor. Palabra que venga a traer, aleluya, el destino correcto para tu vida. Yo vengo a proveer para ti. Yo vengo a ministrarte para ti. Yo vengo a darte a ti. Yo vengo a servirte a ti. Yo vengo a plantar la semilla en ti del evangelio del reino. Porque tú eres mi familia, porque tú eres mi casa, los de la fe. Porque no quiero ni pienso negar mi fe. En el nombre de Jesús, así se venga el mundo contra mí. Yo no voy a negar mi fe.
y voy a continuar proveyendo, voy a continuar ministrando para la iglesia, voy a continuar ministrando para los de mi casa, voy a continuar ministrando en el nombre de Cristo Jesús, porque yo creo que hay esperanza para ti. Hay esperanza en la gracia, hay esperanza en el arrepentimiento, hay esperanza, aleluya, en la conversión, hay esperanza en el Espíritu Santo, en la palabra, hay esperanza, porque tú fuiste llamado, mi hermano, a ser hijo, tú fuiste llamado a ser libre, tú conociste a Cristo, tú conociste la verdad, entonces deja que la verdad te liberte y te arranque las cadenas de opresión, de atadura, de esclavitud, de maldición, en el nombre de Cristo Jesús. Deja que el Señor haga su obra en tu vida, en tu corazón, en tu ministerio, en tu casa. No seas motivo de maldición, en el nombre de Jesús. Como ya se los dije, se los digo nuevamente, si un hombre les predica un evangelio diferente, aparte de aquel que ya recibieron, que ese hombre sea anátema, sea maldecido, sea maldito. Ojo pelado, iglesia. Vamos a estar atentos. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios tenga misericordia de ti. Amén, que Dios derrame y te dé la paz. No la paz que te da tener dinero, no la paz que te da un carro, no la paz que te da una casa, no la paz que te da cuando tienes la nevera llena, no la paz que te da cuando tienes ropas buenas, cuando tienes zapatos, cuando tienes todo. No, esa no es la paz de Dios. Que Dios derrame paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que así no tengas nada, tienes paz. Así el mundo se esté cayendo a pedazos, tienes paz. Así tu familia haya muerto en la pandemia, con ese coronavirus, tú tienes paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. En el nombre de Cristo. Dios te bendiga. Quien te habló por aquí, tu hermano, tu amigo, tu siervo. En el nombre de Cristo Jesús. Profeta y misionero César Machado. Desde aquí, de la ciudad de Manaos. Para ti que hablas español, para la iglesia de habla hispana, y para aquellos que entienden la lengua también, si aquí en Brasil, en el nombre de Jesús, que Dios lo bendiga y que prestemos atención y que clamemos en este tiempo por arrepentimiento, que lleguemos a los pies de la cruz, que lleguemos en el nombre de Jesucristo confiadamente, aleluya, y clamemos por socorro, clamemos por misericordia, clamemos por el perdón. Ya el Señor está ofreciendo su perdón. Dios quiere sanar, rescatar a su iglesia. Dios quiere, aleluya, traer de vuelta a su iglesia al camino, a Cristo Jesús. Dios quiere traer de vuelta a su iglesia a la verdad. Dios quiere llevar a su iglesia a la vida eterna a través del evangelio de Cristo, el evangelio del reino, el evangelio verdadero. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice el Señor para ti, iglesia, en el nombre de Jesús.